Hace unos meses disfrutamos de una de las grandes partidas de Max Euwe, a quien muchos consideran como una especie de campeón del mundo de segunda fila. Bueno, yo creo que esa opinión es muy discutible. Después de haber analizado a fondo las mejores partidas de Euwe, del gran maestro holandés, yo, en fin, disiento de esa opinión. De hecho, vamos a ver una de las obras más brillantes de Euwe. Esta partida corresponde al Campeonato de Holanda de 1939 con blancas Max Euwe y con negras Landau, que era otro de los jugadores neerlandeses más potentes de aquella época. Se jugó una defensa eslava de 4 de 5, C4, C6, una de las variantes más empleadas, caballo F3, caballo F6, caballo C3, y ahora las negras toman el C4. Las blancas, para evitar que ese peón sea defendido con B5 de forma sólida, juegan primero A4, las negras aprovechan para desarrollar su alfil fuera de la cadena de peones, juegan alfil F5 antes de jugar E6, y Euwe sigue con E3 para recuperar el peón lo antes posible, E6, alfil por C4, alfil B4, las negras continúan su desarrollo, enroque de las blancas y caballo B D7. Y ahora las blancas juegan dama B3 y aquí empieza lo interesante de la partida. Dama B3 tocando el alfil de B4. Como han demostrado muchos análisis posteriores, entre ellos los de Garry Kasparov nada menos, lo mejor aquí para las negras es defender ese alfil con A5. Es comprensible que a Landau eso le preocupase un poco, que no terminase de gustarle, porque quizá él pensó A5, caballo A2, ¿y qué hago yo con el alfil de B4? Que se ha quedado ahí como colgado de la brocha, ¿no? Porque si el alfil se va, entonces la dama toma el peón de B7. Bueno, los análisis posteriores, como digo, lo que han demostrado es que ese negocio de tomar en B7 no es muy rentable para las blancas. Por tanto, lo mejor aquí para las negras sería jugar A5. Pero, claro, estamos en 1939 y eso no se sabía todavía entonces, y Landau juega dama B6, que no deja de parecer, por otro lado, una jugada muy natural, ¿no? De hecho, nos sorprenderá saber por qué esa jugada no es buena. Resulta que esa dama en D8 era necesaria para defender a su rey. Y ustedes dirán, bueno, ¿para defenderlo de qué? Pero si las blancas prácticamente apenas están atacando, ¿no? Bien, ahora vamos a comprenderlo. Miren, el golpe de Euwe, o de Euwe, que es como creo que se pronuncia correctamente, es majestuoso y muy incisivo, ¿no? E4 ataca el alfil y no se debe tomar ese peón, y ahora comprenderán lo que les he dicho antes, porque, miren, es fácil de calcular. Si caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, alfil por E6, y si F por E6, dama por E6, jaque, y luego la dama recupera la pieza que ha sacrificado, recuperándola, tomando el alfil de E4, el alfil de las negras que ha quedado en E4. Si la dama negra se hubiera quedado en D8, después de toda esa combinación, cuando la dama blanca toma en E6, la dama negra podía taparse en E7, dama E7, y todo eso no valdría. O sea que esta sutileza es el golpe que castiga esta imprecisión de dama B6, ¿no? Bien, y ahora viene algo aún más interesante. Landau jugó alfil G6, probablemente porque calculó correctamente esa idea. Y ahora el golpe es tremendo, porque para hacer este sacrificio de pieza hay que tener una sabiduría, un conocimiento muy profundo del ajedrez, un talento realmente extraordinario. Alfil por E6. Este es un sacrificio a largo plazo. Es imposible para un ser humano calcular todas las variantes posibles. Incluso para una máquina no es nada fácil calcular todas las consecuencias de un sacrificio como este. Imagínense, en 1939 no existían las computadoras aún. El mérito de Euwe al
realizar ese sacrificio que los análisis posteriores han demostrado que es correcto. Landau tomó el alfil y ahora una intermedia esencial, porque si ahora dama por E6 jaque, alfil E7, pero la intermedia es A5, muy importante. Eso obliga al alfil por A5 y ahora hemos desviado al alfil de la defensa de su rey, con lo cual es el momento de jugar dama por E6 jaque. Entonces hay que jugar rey de 8, sin duda es la mejor, y ahora E5. Bien, los análisis realizados durante casi medio siglo después de esta partida, entre otros, como digo, por Kasparov, han demostrado que habría una defensa, digamos, bastante buena para las negras, que consistiría en tomar primero en C3, alfil por, peón por, y luego caballo E4. Bien, claro, pero para eso hay que ser una máquina o hay que analizar la partida con ayuda de las máquinas, porque yo no me atrevo a criticar a Landau por haber jugado aquí torre E8. Fíjense si no es una jugada supernatural, ¿no? En realidad, Landau perdió esta partida por pequeñas imprecisiones que sí, que se pueden ver con una computadora, pero para un ser humano son muy difíciles de ver, ¿no? ¿Por qué es una imprecisión torre E8, atacando la dama, centralizando la torre, etcétera? Pues, entre otras cosas, o principalmente porque después de dama H3, que es lo que pasó en la partida, ahora ya no se puede jugar caballo E4 por caballo por, alfil por, dama H4, jaque y cae el alfil. Bien, entonces como las demás retiradas del caballo todas tienen claros inconvenientes, Landau opta, mejor dicho, por tomar el caballo de C3, además ese alfil en A5 francamente era un problema más que una buena pieza, pero contra alfil por C3, Elbe toma el caballo de F6. Y ahora Landau retrocede con su alfil para llevarlo a la defensa de su rey. Es verdad que también podría haber tomado en B2, no les quiero aburrir con variantes, las ideas básicas que van a ver ustedes de lo que ocurrió en la partida sirven prácticamente igual si Landau hubiera tomado el peón de B2 y se hubieran cambiado alfiles ahí. Él jugó alfil B4, que parece también una jugada muy sensata, y después de F por G7, esta es la posición que me gustaría que ustedes analizasen un poco en profundidad antes de seguir mostrándoles variantes. Porque si a nosotros nos ponen esta posición por primera vez, no la hemos visto nunca antes, lo primero que seguramente pensaríamos es que las blancas no tienen suficiente compensación por la pieza que han sacrificado. Porque, bueno, ¿por qué tienen tantos problemas las negras? Quiero decir, no parece que las blancas tengan mucha armonía en su ataque, tienen todavía 3 piezas en la primera fila, pero claro, si empezamos a mirar con un poco más de profundidad, vemos que, por supuesto, el rey negro, aunque esté relativamente protegido, pues no está muy bien ahí en el medio, y sobre todo, este peoncito de apariencia tan inocente y tan débil es un factor muy importante en la partida, porque ese peoncito desvía mucho la atención de las piezas negras, tienen que estar constantemente pendientes de que en una de estas no corone. Y claro, ir a comérselo significa invertir 2 tiempos. Bueno, aparte de que las blancas, si quieren, también pueden defenderlo con el alfil H6, ¿no? Pero, ¿me entienden? Ese peón de apariencia débil en realidad es sumamente molesto. Bien, precisamente por eso Landau, aquí después de una larga reflexión, hace una jugada que yo creo que tampoco nadie se la va a criticar. Una de las ideas de las blancas es dar un jaque en G5 con el alfil y luego si el rey va a C7 otro jaque en F4. Por tanto, la jugada de Landau, que es alfil D6, pues parece también muy normal y muy sensata, ¿no? Pero aquí Elbe, que tiene, como digo, una visión clarísima de la posición y de lo que hay que hacer, juega caballo E5 para abrir la posición lo más posible. Se está amenazando dama por D7 mate y defender el caballo con dama C7, pues hombre, teniendo en cuenta, como decía antes, que el alfil puede ir a G5 no solo para dar jaque, sino para clavar a este caballo en el caso de que se juegue caballo F6,
pues las blancas seguramente también estaban amenazando tomar en G6 con el caballo y luego dama H7 para coronar. En fin, es muy comprensible también que Landau jugase alfil por E5, pero esto tiene el problema de que ahora se abren las líneas. D por E5 y ahora tenemos esta columna D abierta. Bien, Landau una vez más hace una jugada que tiene una apariencia muy sensata, que es alfil F7. Dice, bueno, digamos, controlo lo más posible la casilla E6 para que ese peón no pueda ir ahí de forma peligrosa y además contra torre D1, que es lo que jugó Ebe, clavando el caballo y amenazando mate de hecho, alfil D5 tapona esa columna. Sí, pero ahora van a ver ustedes cómo esos peoncitos blancos aparentemente bajo control en realidad son armas letales, porque Ebe jugó E6. Tremendo. Si ahora alfil por E6, dama por E6, torre por E6 y G7, G8, corona dama con jaque. Y bueno, las blancas habrían recuperado el material, el rey negro estaría en el medio, en fin, habría una ventaja clara de las blancas. Tomar de torre es suicida porque las blancas coronan el otro peón, por tanto hay que mover el caballo, pero después de caballo F6 el resto ya es muy sencillo. Alfil G5, rey E7, dama C3, y como no hay forma humana de defender aquel caballo, pues Landau optó con buen criterio por abandonar. Bien, yo creo que hay que descubrirse ante Max Euwe. Recuerden que ni siquiera podemos considerarlo como un jugador profesional, porque dio una gran importancia a lo largo de toda su vida a su carrera de matemáticas, pero no solo fue campeón del mundo, sino fue, en mi opinión, el mejor presidente de la FIDE en la historia de ese organismo. Así que yo creo que Max Euwe debe ser considerado con todos los honores como uno de los grandes de la historia del ajedrez.